Bueno, yo, licenciada Steffi, le voy a presentar el trabajo que me mandó a hacer sobre la exposición y mi tema es la cadena argumentativa. Ya bueno, tenemos que es un pilar de pensamiento crítico y persuasivo. Persuasivo. En la actualidad, la argumentación es una herramienta esencial en diversos ámbitos del conocimiento y la vida cotidiana. Desde el discurso político hasta el análisis científico, la construcción de una cadena argumentativa sólida es la clave para la percepción, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Y aborda la definición de cadena argumentativa. Su estructura es muy importante y le voy a decir algunos ejemplos. Bueno, primero voy con la definición y estructura de la cadena argumentativa. La cadena argumentativa se define como una secuencia lógica de afirmaciones que conducen a una conclusión. Esta estructura se basa en la relación entre premisas y conclusión, donde cada premisa debe estar profundamente evidenciada o razonada o con razonamiento lógico para sostener el argumento global. Y la estructura básica se basa en las premisas, inferencias y conclusión. En las premisas son las promociones iniciales que sirven de base para la argumentación. Inferencias son los procesos lógicos que conectan las premisas con la conclusión. Y la conclusión es la afirmación final que sostiene a partir de las premisas. La importancia de la cadena argumentativa en la sociedad. El desarrollo de cadenas argumentativas bien estructuradas es crucial en diversos campos, incluyendo el derecho, la ciencia, la política y la educación. En la ciencia, por ejemplo, la argumentación se basa en la recopilación de datos empíricos y su análisis para generar hipótesis y teorías fundamentadas en el derecho. Un abogado debe construir una cadena argumentativa coherente para defender su caso ante un juez. Según un estudio de Tolman, la argumentación efectiva requiere no solo de una estructura lógica, sino también del respaldo de pruebas y la refutación de objeciones contrarias. En la era digital, donde la desinformación y las noticias falsas proliferan, la capacidad de construir y analizar cadenas argumentativas se vuelve aún más esencial. Ejemplos de una cadena argumentativa en la vida real. Ahorita voy a hablarle de la ciencia. Premisa 1. La actividad humana ha incrementado la emisión de gases de efecto invernadero. Premisa 2. Los gases del efecto invernadero atrapan el calor en la atmósfera. Ya le doy el otro. Conclusión. La actividad humana es una de las principales causas del cambio climático. En el derecho. Premisa 1. El acusado fue visto en la escena del crimen. Premisa 2. Se encontraron sus huellas dactilares en el arma homicida. Conclusión. El asustado es el principal sospechoso del crimen. En la publicidad. Premisa 1. Las personas buscan comodidad y eficiencia en sus dispositivos electrónicos. Premisa 2. Nuestro producto ofrece una interfaz intuitiva y rápida. Conclusión. Nuestro producto es la mejor opción para consumidores que valoran la comunidad. Yeah. Una cadena argumentativa es una estructura lógica compuesta por un conjunto de afirmaciones interconectadas, premisas e inferencias que llevan a conclusión.
Cada establón de la cadena debe estar fundamentado en evidencia y razonamiento lógico para garantizar la validez del argumento. El filósofo británico St. propuso un modelo de argumentación en el cual toda la afirmación debe estar respaldada por pruebas y conectada mediante inferencias según Toulmin, y un argumento se compone por afirmación o tesis, datos evidenciados, garantía, respaldo, refutación, conclusión. La tesis, la idea central se basa en demostrar datos de evidencia, información que respalda la afirmación. En la garantía explica de qué evidencia respalda la afirmación. El respaldo, datos adicionales o pruebas que fortalecen la garantía. Refutación, esos consideran las objeciones y en la conclusión nos muestra el resultado final del razonamiento. Tipos de argumentación en la cadena argumentativa. En la lógica o formal se basa en reglas estrictas de la lógica como los silogismos y principios matemáticos. También la retórica o persuasiva. Busca convencer al público utilizando recursos lingüísticos, emocionales o éticos. Argumentación científica. Se basa en la recolección de datos y evidencias empíricas para formular teorías o conclusiones. También hay la jurídica. Utiliza normas legales y precedentes para defender una postura dentro del ámbito del derecho. Importancia de la cadena argumentativa. Pues es la capacidad de construir cadenas argumentativas sólidas. Es fundamental en distintos ámbitos, en la educación, en el derecho, en la política, en la ciencia y en la publicidad. En la educación permite desarrollar pensamiento crítico y mejorar la capacidad de análisis. En el derecho facilita la formulación de defensas y acusaciones basadas en leyes. En la ciencia es la clave para formular hipótesis y teorías a partir de la observación y la experimentación. También hay ejemplos de cadenas argumentativas en la vida real, como el cambio climático, uso de energías renovables, la legalización de cannabis. En el cambio climático tenemos como ejemplo la emisión del CO2 ha aumentado en los últimos 100 años. El CO2 atrapa el calor en la atmósfera. En conclusión, el aumento del CO2 contribuye al calentamiento global. Ejemplo 2. Uso de energías renovables. Ahí los combustibles fósiles generan contaminación. Ahí dice la contaminación causada problemas de salud y ambiental. Las energías renovables no generan contaminación. En conclusión, es mejor usar energías renovables para reducir la contaminación. Y también hay los errores comunes en una cadena argumentativa. Es falacias lógicas, errores de razonamiento que debilitan un argumento. La falta de evidencia y la generación excesiva. También hay importancia de la cadena argumentativa. Es la capacidad de construir cadenas. Sí, ya leía.
Bueno, en conclusión tenemos que la cadena argumentativa es una herramienta esencial para estructurar ideas de manera lógica y convincente. Su uso, su uso se extiende a múltiples disciplinas, desde la educación hasta la política y la ciencia, para construir una argumentación efectiva. Es necesario basarse en premisas verificables, utilizar inferencias correctas y evitar falacias lógicas. En una era donde la desinformación y las fake news está en el auge, el desarrollo del pensamiento crítico mediante el análisis de cadenas argumentativas es más importante que nunca. Promover el debate basado en la evidencia es la clave para una sociedad mejor informada y más justa. Y eso sería todo, dicen, ahí está mi trabajo. Muchas gracias por prestarme atención.